Hay palabras que, cuando se pronuncian con fe, abren los cielos. Hay oraciones que no se quedan en los labios, sino que tocan el corazón de Dios, especialmente cuando son dichas en el silencio de la noche, justo antes de dormir. Esta puede ser una de las revelaciones espirituales más poderosas que escucharás hoy. Según el Papa León XIV, existen 5 súplicas que, si haces con sinceridad antes de cerrar los ojos, Dios responde con una bendición inmediata. No porque sean fórmulas mágicas, nunca, sino porque brotan de una verdad profunda del alma humana. La necesidad de confiar, rendirse y abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Muchas personas se van a dormir con el alma cerrada, con la mente llena de preocupaciones, rencores o culpas, y no saben que una simple oración, bien dirigida, puede cambiar completamente su descanso y su despertar. En este video vamos a recorrer juntos esas cinco súplicas, basadas en la enseñanza de la Iglesia, en la sabiduría de los santos y en el testimonio del Papa León XIV Bete, para que tú también puedas vivir la paz profunda que viene del cielo. Suscríbete ahora a este canal si deseas llenar tus noches de luz, comprender el sentido de la vida y recibir consuelos que despiertan el alma. Aquí no hablamos de cosas vacías, aquí hablamos de lo que transforma corazones. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede acompañarte hasta la eternidad. Pero antes de conocer las 5 súplicas, debemos comprender por qué la noche es un momento tan sagrado para el alma. Cada día termina con un suspiro y cada noche comienza con una elección. ¿Me abandono en los brazos de Dios o me pierdo en mis propios pensamientos? Para el cristiano, la noche no es simplemente el final de una jornada. Es una puerta espiritual, una antesala del juicio particular que viviremos algún día. Un momento en que el alma, despojada de máscaras y actividades, queda a solas con su Creador. San Juan Crisóstomo decía: «La noche es tiempo de silencio, y en el silencio habla Dios». En medio de la oscuridad, todo lo que parecía urgente durante el día pierde fuerza. Los aplausos del mundo se callan, las distracciones se apagan, y lo único que permanece es el eco de tu conciencia. ¿Por qué, entonces, este momento es tan propicio para hablar con Dios? Porque la noche revela quién somos realmente. Cuando ya nadie nos mira, cuando el cuerpo descansa y el alma queda despierta, Dios se acerca suavemente y susurra: «Hijo mío, ¿me dejarás entrar esta noche?». Es por eso que la Iglesia nos invita a rezar las completas, la última oración de la liturgia de las horas. Una plegaria de examen, rendición y confianza, donde decimos, como el salmista: «En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo». Salmo 4:9. Dormir sin orar es dormir sin bendición. Es cerrar los ojos al mundo, pero no abrirlos al cielo. Y no hay nada más peligroso que un alma que se duerme sin haberse reconciliado con su Señor. Por eso, cuando el Papa León XIV habló de estas 5 súplicas nocturnas, no lo hizo como una fórmula más, lo hizo como un llamado urgente para despertar el alma mientras el cuerpo duerme. Pero antes de conocerlas, escuchemos lo que le ocurrió a un santo que descubrió el poder de una sola oración hecha antes de dormir. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y gran maestro de la oración, tenía una costumbre inquebrantable. Nunca se iba a dormir sin antes hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Una noche, ya anciano y débil, se encontraba en su pequeña celda, consumido por dolores y cansancio. Era uno de esos días en que todo parece pesar más, incluso el alma. Y aunque sus fuerzas eran pocas, no quiso cerrar los ojos sin pronunciar unas palabras a Dios. Se sentó en su cama, tomó su crucifijo entre las manos, lo besó con ternura y dijo con voz temblorosa: «Señor, no te pido salud, ni descanso, ni consuelos. Solo te pido que me salves, que no permitas que me duerma lejos de ti. Tómame, límpiame, perdóname y haz conmigo lo que quieras. Solo no me sueltes». Esa noche, San Alfonso durmió profundamente, pero lo más impactante vino después. Uno de sus hermanos redentoristas, que dormía en la habitación contigua, testificó años después que en medio de la noche despertó con una sensación de paz tan profunda que no podía explicarla. Cuando se acercó al cuarto del santo, los encontró dormido con una leve sonrisa y con el crucifijo aún en las manos, como si el mismo Cristo lo hubiera abrazado en su sueño. Aquella experiencia marcó profundamente a esa comunidad,
y dio origen a una enseñanza que San Alfonso dejó, escrita más adelante. No temas al dormir si has hablado con tu Dios, porque Él vela mientras tú descansas. Este testimonio no es una historia piadosa para conmover. Es una muestra de una verdad profunda que muchas veces olvidamos. La oración antes de dormir tiene poder, y puede ser el momento más íntimo del día con el Señor. Lo que hizo San Alfonso no fue recitar muchas palabras, ni buscar consuelos emocionales. Simplemente se rindió, reconoció su pequeñez y pidió lo que el alma verdaderamente necesita. ¿Y tú? ¿Cómo son tus noches? ¿Qué le dices a Dios antes de dormir? ¿O acaso te acuestas cada día llevando una carga que no fue entregada en 1968? El próximo capítulo vamos a reflexionar sobre lo que esta historia nos enseña sobre nuestra propia vida y descubriremos por qué lo que pedimos en la noche define cómo despertaremos en el alma. La historia de San Alfonso nos revela algo esencial. La oración nocturna no es un simple ritual, es un espejo del corazón. Cuando te acercas a Dios antes de dormir, sin distracciones, sin apariencias, sin ruido, lo haces desde tu parte más auténtica. Y lo que pides en ese momento dice mucho de lo que llevas dentro. Si le pides fuerzas es porque estás cansado. Si le pides consuelo es porque hay heridas. Si le pides perdón es porque reconoces tu necesidad de misericordia. Pero hay algo aún más profundo. Pedir a Dios lo correcto transforma no solo tu noche, sino tu vida. Muchos se acuestan cada día pidiendo que mañana sea mejor, pero no se detienen a pedir lo que puede hacer su alma mejor. La noche es el momento perfecto para hacer un acto de abandono. Como decía Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y sin embargo, vivimos tan llenos de ansiedades, de listas pendientes, de reclamos no expresados, que al llegar la noche el alma está inquieta, aunque el cuerpo esté exhausto. La oración nocturna, cuando es verdadera, no es una súplica desesperada, sino un acto de entrega confiada. Es decirle a Dios, ya hice lo que pude, ahora te lo entrego todo. Por eso, las 5 súplicas que compartiremos no son fórmulas automáticas, son caminos de apertura, son llaves espirituales que el Papa León XIV ha iluminado como puentes hacia la bendición. Pero antes de revelarlas, es importante prepararnos interiormente, porque si solo escuchas las palabras, pero tu corazón no se abre, nada sucederá. Este es el secreto que muchos olvidan. La bendición inmediata que Dios da no es siempre visible al instante, pero siempre actúa en el alma dispuesta. Y esa disposición empieza por una pregunta sincera. ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios entre en mi noche? ¿Estoy listo para rendir lo que me pesa, lo que me hiere, lo que me impide descansar? Porque si lo estás, entonces cada súplica será como una gota de luz en tu alma. Y ahora sí, ha llegado el momento más esperado. En el próximo capítulo revelaremos la primera de las 5 súplicas que el Papa León XIV nos invita a hacer antes de dormir. Y créeme, es mucho más poderosa de lo que imaginas. La primera súplica, revelada por el Papa León XIV, inspirada en siglos de sabiduría espiritual, es también una de las más olvidadas en nuestras noches agitadas. Una súplica que, si se dice con el corazón abierto, abre las puertas del descanso verdadero. Señor, purifica mi alma esta noche. Muchos se preocupan por limpiar su rostro, sus manos, su cuerpo antes de dormir. Pero, ¿y el alma? ¿Cuándo? ¿Fue la última vez que la lavaste en la misericordia de Dios antes de cerrar los ojos? Esta súplica es humilde, sencilla, pero profundamente transformadora. No parte del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de la conciencia de que somos barro que necesita ser lavado por el amor divino. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, escribía en su diario: Cuanto más reconozco mi miseria, más se derrama sobre mí la misericordia de Dios. Decirle al Señor, purifica mi alma esta noche, es abrir la puerta a su amor sanador. Es permitir que el Espíritu Santo entre y actúe como un fuego suave que quema la impureza, la soberbia, la dureza del corazón. Y no se trata solo de pecados graves, se trata también de esos pensamientos que ensucian la mente, esas palabras que hieren sin que lo notemos, esas actitudes egoístas que empañan nuestra relación con Dios y con los demás. Esta súplica tiene un efecto inmediato, porque cuando se pronuncia con sinceridad, el alma se dispone al perdón. Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, responde como un padre que abraza a su hijo que vuelve del camino. Aunque tus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Isaías 1:18.
Cada noche puede ser un bautismo interior, una oportunidad para renacer un poco más puros, un poco más libres, un poco más santos. ¿Y sabes qué sucede cuando haces esta oración con fe? Sucede que la culpa pierde su poder, que el insomnio se disuelve, que el alma se serena. Y el enemigo que ronda buscando corazones dormidos en el pecado, no puede tocar a quien se ha refugiado en la misericordia de Dios. Muchos santos recomendaban hacer un acto de contrición sincero antes de dormir, no por miedo, sino por amor, porque sabían que el alma que duerme en estado de gracia, duerme en los brazos de Dios. Haz la prueba esta noche. No importa si ha sido un día difícil, si has caído, si sientes que no eres digno. Solo dile, Señor, purifica mi alma esta noche. Lava lo que está sucio, seca lo que está mojado por el llanto, cura lo que está herido. Te lo entrego todo y confío en tu amor. Verás cómo el descanso que sigue no es solo físico, es un descanso profundo, de alma libre, como si un peso invisible se hubiera desprendido de ti. Y ahora que el alma está limpia, ¿qué sigue? En el próximo capítulo conoceremos la segunda súplica revelada por el Papa León XIV. Y esta tiene el poder de restaurar lo que se ha roto dentro de ti. A veces nos acostamos con el cuerpo limpio, pero con el litio y cinto, cintoa, alma llena de heridas sin cerrar, dolores que nadie ve, palabras que nos marcaron, ausencias que siguen ardiendo en el corazón. Por eso la segunda súplica que el Papa León XIV nos invita a hacer antes de dormir es esta: Señor, sana lo que aún duele en mí. No se trata de remover el pasado para lamentarlo una vez más. Se trata de permitir que Dios entre donde aún no le hemos dejado entrar. Hay heridas que no cicatrizan simplemente con el paso del tiempo. Cicatrizan cuando las colocamos una y otra vez en el corazón de Cristo. ¿Te has dado cuenta de cómo muchas veces escondemos nuestros sufrimientos incluso de Dios? Nos acostumbramos al dolor como si fuera parte de nosotros, y sin darnos cuenta vamos endureciendo el alma, protegiéndonos incluso del amor. Pero Dios no fuerza tu interior. Él toca suavemente, espera, y cuando le dices, Señor, sana lo que duele, Él entra. El Papa León XIV ha enseñado que esta súplica tiene un poder especial en la noche, porque la noche es el lugar del silencio, de la verdad, del encuentro interior. Cuando el mundo se apaga, el alma se vuelve más receptiva. Y es ahí donde puede empezar la verdadera sanación. San Juan Pablo II decía, el sufrimiento humano alcanza su plenitud interior cuando se convierte en participación del amor redentor de Cristo. ¿Y cómo participar de ese amor redentor? Ofreciendo lo que duele, diciendo a Jesús como lo hacía el Padre Pío en sus noches de dolor: Señor, toma mis heridas y úsalas para el bien de las almas. Esta súplica, cuando se hace con fe, transforma la noche en un altar. Tu cama se convierte en un lugar sagrado, tu llanto en una ofrenda, tu silencio en una oración sin palabras. Y entonces algo empieza a cambiar. No siempre desaparece el dolor de inmediato, pero aparece una nueva fuerza, una paz dulce, la certeza de que no estás solo. Porque Dios no siempre quita el sufrimiento de golpe, pero siempre, siempre acompaña al que sufre. ¿Te atreves esta noche a mirar dentro de ti y decirle, Señor, sana lo que aún duele en mí, toca donde nadie ha tocado, entra donde he cerrado, sostén lo que ya no puedo cargar? Y haz que, aunque duela, mi alma siga confiando. Muchos han encontrado sanación no en un milagro visible, sino en esta súplica perseverante, noche tras noche, hasta que la herida se transformó en testimonio. Porque cuando dejas que Dios sane tus heridas, ellas ya no te destruyen, te santifican. Y si crees que esto ya es profundo, espera a descubrir la tercera súplica. Una que, cuando se pronuncia con fe, atrae la protección invisible de Dios sobre tu hogar. Cuando el día termina y la oscuridad se extiende, algo en nuestro interior busca refugio. No es solo una necesidad física de descanso, es un anhelo del alma sentirse segura, saber que los suyos están protegidos. Y es por eso que la tercera súplica revelada por el Papa León XIV tiene una fuerza tan especial. Señor, protege mi hogar y a los que amo. Vivimos en tiempos inciertos, las noticias traen angustia, la sociedad se llena de ruido y muchas veces nuestras casas, que deberían ser nidos de paz, se vuelven lugares de tensión, de silencios duros, de heridas que no se han dicho. Por eso, al terminar el día, elevar esta oración al cielo es un acto de amor profundo y de fe valiente. No se trata solo de pedir seguridad física,
aunque también se trata de pedirle a Dios que su presencia real y viva habite entre nuestras paredes, que el hogar se transforme en un santuario, que la gracia descienda sobre cada cuarto, cada persona, cada silencio. La Biblia nos recuerda constantemente cómo Dios protege a quienes lo invocan. En el Salmo 91 leemos: «El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Él te librará del lazo del cazador». Y esta promesa sigue viva. Cada vez que un padre, una madre, un esposo, una abuela, se arrodilla y dice con fe: «Señor, protege mi casa», el cielo escucha, los ángeles se ponen en guardia, y una barrera invisible de luz se alza contra el mal. San Benito lo sabía, por eso bendecía hogares, colocaba cruces, oraba por las familias. Él entendía que el hogar es campo de batalla espiritual y también refugio de Dios. El Papa León XIV ha enseñado que el corazón de la familia es el lugar donde Dios quiere reinar y que toda noche debería cerrarse con esta súplica de protección, como quien entrega las llaves de la casa al mejor guardián, el Señor. Quizás tú no tengas el poder de cambiar los problemas que viven tus seres queridos, pero tienes el poder de interceder. Tu oración es una lámpara encendida en la ventana del alma. Es un escudo invisible que abraza a los que amas, estén cerca o lejos. Y si tu hogar es un lugar de lucha, de frialdad, incluso de indiferencia, hacia Dios, esta súplica es aún más poderosa, porque abre grietas en los muros del egoísmo y deja entrar la luz. Haz esta súplica esta noche. Señor, protege mi hogar. Que tu paz reine aquí. Que ningún espíritu de discordia, de miedo o de oscuridad tenga cabida en este lugar. Rodea con tu presencia a cada persona que duerme bajo este techo. Y alcanza con tu misericordia a los que amo, incluso si están lejos. Dios escucha, Dios actúa, y mientras tú duermes, Él vela por ti y por los tuyos. Pero aún hay más. La cuarta súplica revelada por el Papa León XIV no solo traerá paz a tu noche, sino que te enseñará a dejar atrás todo peso que el alma no debería cargar. En el próximo capítulo aprenderás a soltar y confiar. Hay noches en que el cuerpo está cansado, pero la mente no se detiene. Nos acostamos con el alma llena de pensamientos, cosas que salieron mal, palabras que no dijimos, decisiones que no sabemos cómo tomar. Y lo más pesado no siempre es lo que vivimos, sino lo que no podemos cambiar. Es por eso que el Papa León XIV nos invita, en la profundidad del silencio nocturno, a pronunciar una de las súplicas más liberadoras. Señor, ayúdame a soltar lo que no puedo controlar. Esta oración no es rendición en el sentido humano, no es pasividad ni derrota, es el acto más alto de confianza. Es decirle a Dios: tú sabes más, tú ves más, tú puedes más. ¿Cuántas veces cargamos culpas que Dios ya nos ha perdonado? ¿Cuántas veces queremos tener el control de todo, como si el futuro dependiera solo de nuestras manos? Y sin darnos cuenta, nos llenamos de ansiedad, de insomnio, de un peso que el alma no está hecha para cargar sola. Santa Teresa de Jesús decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Pero paciencia no significa resignación amarga, significa confianza activa, la certeza de que incluso cuando no entendemos, Dios está obrando. El Papa León XIV enseña que soltar no es huir, es orar, confiar y descansar. Es entregarle a Dios esa conversación que te inquieta, ese problema que no puedes resolver, esa relación que te duele, esa preocupación por el mañana, porque lo que no está en tus manos, si está en las manos de aquel que nunca falla. Piénsalo, Dios no te pide cargar todo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Esta súplica nocturna es como abrir las manos del alma y dejar caer todo lo que pesa. Señor, suelto mi miedo, suelto mi necesidad de controlar, suelto esa herida que no sé cómo sanar, suelto el futuro y me entrego a ti. ¿Sabes qué sucede cuando haces esto cada noche? Tu corazón se libera, la paz empieza a visitarte, y aunque los problemas no desaparezcan, tú ya no eres esclavo de ellos, eres hijo de un Dios que vela, por ti incluso cuando duermes. ¿Cuántas veces al soltar, finalmente descubrimos que Dios ya estaba actuando, pero necesitaba que abriéramos las manos para poder llenarlas de su gracia? Esta súplica es como un suspiro del alma, y cuando se hace con fe, es más poderosa que 1000 pensamientos.
Y ahora, prepárate para la quinta y última súplica revelada por el Papa León XIV, una oración que puede cambiar no solo tu noche, sino también tu eternidad. 5 súplicas, 5 llaves espirituales para cerrar el día y abrir el alma a la paz de Dios. 5 frases que no son fórmulas mágicas, sino caminos de confianza, humildad y fe. Señor, perdóname por lo que hice y por lo que omití. Señor, quédate conmigo esta noche. Señor, protege mi hogar y a los que amo. Señor, ayúdame a soltar lo que no puedo controlar. Señor, si muero esta noche, recíbeme en tu misericordia. Sí, esa quinta súplica quizás es la más seria, pero no debe darnos miedo, porque no es una súplica de desesperación, sino de esperanza. El Papa León XIV nos recuerda que la muerte no es el fin para el que vive en Cristo, y que dormir cada noche, como si fuera la última, es vivir con el alma despierta. Estas 5 súplicas rezadas con fe antes de dormir pueden cambiar tu descanso, pueden limpiar tu corazón, pueden alejar el mal, pueden preparar tu alma para despertar, ya sea en un nuevo día o en la eternidad con Dios. Y lo más hermoso es que cada noche es una nueva oportunidad. Dios nunca se cansa de escucharte, nunca llega tarde, nunca dice, ya es demasiado. Esta noche, cuando apagues la luz, no apagues la fe. Cierra los ojos, pero abre el alma. Y si no sabes qué decir, así las palabras no te salen, haz silencio. Y repite simplemente, Señor, me entrego a ti. Tú sabes todo. Tú puedes todo. Tú eres mi paz. Descansa. Y que los ángeles velen tus sueños. Que la Virgen María cubra tu cama con su manto. Y que Cristo mismo sea tu descanso. Si este mensaje ha tocado tu alma, si estas súplicas han traído luz a tu noche, suscríbete a este canal. Aquí, cada palabra es una semilla de esperanza. Cada video es una lámpara para el alma. Y si compartes este mensaje, quizás otro corazón encuentre la paz que tanto buscaba. Dios te bendiga y buenas noches, en el corazón de aquel que nunca duerme. Mis queridos hermanos y hermanas, me dirijo a ustedes hoy con el corazón de un padre que desea compartir un tesoro precioso de nuestra tradición católica. Muchas veces en la vida cristiana enfrentamos situaciones que nos causan inquietud espiritual. Puede suceder que no logremos participar de la Santa Misa por circunstancias más allá de nuestro control, o que nos encontremos distantes de los sacramentos cuando más los necesito, que es mi deber pastoral iluminar sus almas con la sabiduría milenaria de la Iglesia. Porque existe un camino de comunión con Dios que trasciende las limitaciones físicas y que la modernidad lamentablemente ha dejado en el olvido. Como nos enseña Santo Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, la misericordia divina es tan abundante que estableció múltiples vías de gracia para que ninguna alma sincera quede privada de la comunión con el Altísimo. La diferencia entre la inquietud que angustia y la paz que fortalece está en el conocimiento de estos métodos sagrados de nuestros antepasados en la fe, practicaban con naturalidad y confianza filial. Deseo ardientemente compartir con ustedes estas prácticas espirituales que pueden transformar cualquier situación de distancia física en oportunidad de intimidad aún mayor con Cristo. Como nos promete San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta promesa no es abstracta sino concreta y aplicable incluso cuando no podemos acercarnos físicamente a los sacramentos ordinarios. La Iglesia en su sabiduría materna siempre enseñó que existen formas extraordinarias de recibir la gracia divina. Métodos seguros y eficaces que pueden restaurar y fortalecer nuestra unión con Dios aún hoy, en este momento. Mientras escuchan estas palabras como nos advierte la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 3, ciclo 15. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Esta urgencia no nace del miedo, sino del amor pastoral que desea ver cada alma floreciendo en la gracia santificante, experimentando la paz que solo Cristo puede dar. Permítanme revelarles ahora un tesoro que la Iglesia ha custodiado durante siglos, pero que muchos pastores han dejado de enseñar. El protocolo de emergencia espiritual que puede salvar su alma incluso cuando no pueden acceder físicamente a los sacramentos. Existe una diferencia fundamental que todo católico debe conocer entre la contrición perfecta y la contrición imperfecta.
una distinción que el Concilio de Trento estableció con precisión doctrinal y que constituye la base de este método salvífico. La contrición perfecta es aquel dolor del alma por el pecado cometido, motivado únicamente por el amor a Dios y no por el temor al castigo, acompañado del firme propósito de no volver a pecar y de confesarse en la primera oportunidad. Cuando esta contrición es verdaderamente perfecta, tiene el poder extraordinario de justificar al alma ante Dios inmediatamente, incluso antes de recibir el sacramento de la confesión, siempre que incluya el propósito sincero de confesarse sacramentalmente tan pronto como sea posible. La tradición católica nos enseña que este don divino no es una invención moderna ni una relajación de las normas, sino un principio establecido por la misericordia infinita de Dios para aquellas almas que se encuentran en situaciones extraordinarias. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, explica que cuando el alma se vuelve hacia Dios con amor perfecto, rechazando el pecado, no por miedo sino por amor, ocurre una transformación ontológica real. Es como si el alma en ese momento de contrición perfecta recibiera un anticipo de la gracia sacramental que posteriormente será confirmada en la confesión. Este no es un simple ejercicio ontológico o una consolación emocional, sino una realidad espiritual objetiva que puede cambiar completamente su estado ante Dios. La Escritura nos confirma esta verdad en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que esta contrición perfecta sea efectiva, debe cumplir 3 elementos indispensables que Santo Tomás de Aquino detalló con precisión teológica. Primero, debe existir un dolor supremo del alma, no necesariamente sensible o emocional, sino un rechazo intelectual y vonitivo absoluto del pecado cometido. Este dolor debe ser el más grande que el alma pueda experimentar en ese momento, superando cualquier otro pesar o preocupación temporal. Segundo, la motivación debe ser pura, es decir, debe brotar del amor a Dios y del reconocimiento de que el pecado es una ofensa contra su bondad infinita, no del temor al infierno o de las consecuencias temporales. Tercero, debe incluir un propósito firme e inquebrantable de no volver a cometer ese pecado ni ningún otro pecado mortal, junto con la resolución sincera de confesarse sacramentalmente en la primera oportunidad que se presenta. Muchos católicos cometen el error fatal de esperar pasivamente la próxima oportunidad de confesión sin hacer nada por su alma, como si la gracia divina estuviera limitada únicamente a los encuentros físicos con el sacerdote. Esta actitud no solo es teológicamente incorrecta, sino espiritualmente peligrosa, porque como nos recuerda la Escritura en el libro de la Eclesiastés, capítulo 9, versículo 12, el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son atrapados en la red fatal y como las aves que son atrapadas en el lazo, así son enlazados los humanos en el tiempo malo. Cuando cae de repente sobre ellos, la muerte puede llegar en cualquier momento y permanecer en estado de pecado mortal por negligencia o ignorancia de estos métodos de emergencia espiritual constituye una imprudencia grave. La providencia divina no nos deja desamparados cuando las circunstancias nos impiden acceder a los medios ordinarios de gracia, pero requiere de nuestra cooperación activa y decidida. El peligro de la muerte súbita en estado de pecado mortal es una realidad que la teología católica siempre ha tomado en serio, no para aterrorizar a los fieles, sino para motivarlos a aprovechar todos los medios de salvación que Dios ha puesto a su disposición. Cuando el alma permanece en pecado mortal, se encuentra en estado de enemistad con Dios, privada de la gracia santificante que es la vida sobrenatural del alma, vulnerable a las tentaciones del demonio y expuesta al peligro de la condenación eterna, si la muerte la sorprende en esa condición. Por eso la Iglesia, en su sabiduría maternal, siempre ha enseñado que ante la imposibilidad de acceder inmediatamente a la confesión sacramental, el alma debe recurrir sin demora a la contrición, perfecta como medio extraordinario pero real de reconciliación con Dios. Este no es un plan de segunda clase o una solución de emergencia deficiente,
sino un don auténtico de la misericordia divina que anticipa y prepara la gracia sacramental posteriormente. Junto a la contrición perfecta, existe otro tesoro espiritual que deseo compartir con ustedes: la comunión espiritual, un don sublime que permite al alma recibir gracias extraordinarias de la Eucaristía, incluso cuando no puede participar físicamente de la Santa Misa Santa Catalina de Siena. Doctora de la Iglesia, vivió experiencias místicas profundas a través de esta práctica, recibiendo consolaciones divinas y fortaleza espiritual que la sostuvieron durante largos periodos de privación sacramental. Ella desarrolló un método preciso que cualquier católico puede aplicar. Primero, se postraba interiormente ante Cristo, presente en el Santísimo Sacramento, reconociendo su presencia real aunque estuviera físicamente distante según expresaba su ardiente deseo de recibirlo. Sacramentalmente, tercero, se unía espiritualmente a todas las misas que se celebraban en ese momento en el mundo entero. Cuarto, hacía una comunión de deseo perfecta, invitando a Jesús a venir a su corazón. Permanecía en acción de gracias como si hubiera comulgado realmente. Este método no es una invención piadosa, sino una realidad espiritual reconocida por la Iglesia desde los primeros siglos. La diferencia fundamental entre no poder ir a misa por imposibilidad real y no ir por negligencia o pereza disfrazada debe ser examinada con honestidad ante Dios, porque la sinceridad de nuestras intenciones determina la eficacia de estas prácticas. El Catecismo Romano establece criterios claros para discernir cuando existe una imposibilidad verdadera, enfermedad grave, distancia insalvable, persecución religiosa, obligaciones de caridad urgentes o circunstancias extraordinarias que hacen físicamente imposible la asistencia. Sin embargo, cuando la ausencia se debe a comodidad, pereza, preferencias personales o falta de esfuerzo genuino por encontrar una misa accesible, entonces no existe la disposición interior necesaria para que la comunión espiritual sea fructuosa, como nos enseña el Evangelio de Mateo capítulo y versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de intención es indispensable para que estas prácticas extraordinarias produzcan los frutos espirituales prometidos. Dios conoce el corazón humano y distingue entre la necesidad auténtica y la excusa conveniente para que la comunión espiritual sea verdaderamente eficaz. San Francisco de Sales estableció un protocolo de 5 pasos que asegura la disposición adecuada del alma. Primero, la preparación del corazón mediante un examen de conciencia sincero y el arrepentimiento de cualquier pecado, especialmente si existe la concisión perfecta previamente realizada. Segundo, el reconocimiento humilde de la propia indignidad y la confianza total en la misericordia divina, como hizo el centurión del Evangelio que dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». Tercero, el deseo ardiente y sincero de recibir a Cristo eucarísticamente, expresado con palabras propias o con fórmulas tradicionales de la Iglesia. Cuarto, la invitación interior a Jesús para que venga al alma como si fuera a comulgar sacramentalmente con la misma fe y reverencia que la acción de gracia es prolongada conversando íntimamente con Cristo presente espiritualmente, pidiendo gracias particulares y ofreciendo propósitos concretos de vida cristiana. Este proceso no debe realizarse mecánicamente, sino con toda la devoción y recogimiento interior que pondríamos en una comunión sacramental real. La tradición mística de la Iglesia nos enseña que durante la comunión espiritual, el alma puede experimentar gracias similares e incluso superiores a las que recibe la comunión sacramental, dependiendo de las disposiciones inferiores y de los designios particulares de la providencia divina. Santa Teresa de Ávila relata en sus escritos que muchas veces se recibía más consolaciones y luces sobrenaturales durante sus comuniones espirituales que durante las sacramentales, porque su alma estaba más recogida y preparada. Esto no significa que la comunión espiritual sea superior a la sacramental, sino que Dios puede compensar abundantemente la privación física cuando encuentra un corazón verdaderamente dispuesto.
El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53, nos recuerda en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esta palabra de Cristo se cumple tanto sacramental como espiritualmente cuando existe la disposición adecuada y la imposibilidad real de acceder al sacramento. Es fundamental comprender que la comunión espiritual no sustituye indefinidamente la obligación de participar en la Eucaristía sacramental, sino que constituye un medio extraordinario para mantener la unión con Cristo durante periodos de privación necesaria, como nos enseña la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros. La misa dominical sigue siendo un precepto de la Iglesia y una necesidad espiritual del alma católica, pero cuando circunstancias verdaderamente extraordinarias impiden su cumplimiento, la comunión espiritual ofrece un canal real de gracia que puede sustentar la vida sobrenatural del alma. Los santos que practicaron esta devoción durante largos periodos de enfermedad, persecución, aislamiento forzoso, testimonian que Dios nunca abandona a quien lo busca sinceramente. La clave está en mantener vivo el deseo de la Eucaristía sacramental y aprovechar la primera oportunidad real que se presente para retomar la participación física en la Santa Misa. Debo compartir con ustedes una realidad espiritual que muchos pastores ya no enseñan. Cuando existe pecado mortal sin arrepentir en un hogar, se produce una ruptura en la protección divina, que tiene manifestaciones concretas y observables. El Padre Pío, ese gran místico que veía las realidades espirituales con claridad sobrenatural, describía cómo los demonios rondaban especialmente aquellas casas donde reinaba el pecado grave no confesado. Existen 7 signos que indican la ausencia de la gracia santificante en el hogar. Primero, la pérdida de la paz familiar y el aumento de conflictos sin razón aparente. Segundo, la frialdad espiritual que se manifiesta en el abandono de la oración familiar y la resistencia a las prácticas religiosas. Tercero, la atracción hacia entretenimientos cada vez más vulgares y la repulsión hacia todo lo sagrado. Cuarto, las pesadillas frecuentes y la sensación de presencias negativas durante la noche. Quinto, los accidentes domésticos repetidos y las averías inexplicables de objetos importantes. La esterilidad espiritual que se manifiesta en la incapacidad de experimentar consolación en la oración. Y séptimo, la ruptura de la comunicación amorosa entre los miembros de la familia. La teología tomista explica que cuando el alma del cabeza de familia se encuentra en estado de pecado mortal, se produce una ruptura en la corriente de gracias familiares que afecta no solo al pecador, sino a toda la comunidad doméstica bajo su responsabilidad. Santo Tomás de Aquino enseña que las gracias de Estado, aquellas que Dios concede para cumplir los deberes propios de cada vocación, se ven interrumpidas cuando existe un obstáculo grave como el pecado mortal. En el caso del padre o la madre de familia, esta interrupción tiene consecuencias que se extienden a los esposos e incluso hasta 3 generaciones. Como nos advierte la Escritura en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios que castigo la maldad de los padres en los descendientes hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esto no significa que Dios sea vengativo, sino que las consecuencias del pecado tienen una dimensión social y generacional que trasciende al individuo. Cuando los padres viven en gracia, son canales de bendición para toda la familia. Cuando viven en pecado, esa corriente se interrumpe. Para restaurar la presencia divina en el hogar, mientras se espera la oportunidad de confesión sacramental, San Benito de Nurcia desarrolló un ritual de emergencia que combina elementos sacramentales menores con oraciones específicas de liberación y consagración. Ese ritual requiere 3 elementos fundamentales: agua bendita para asperjar toda la casa mientras se recita el Salmo 91, un crucifijo prominente colocado en el lugar principal del hogar mientras se reza el credo en voz alta, y una oración específica de consagración familiar, que incluye el acto de contrición perfecta y la súplica por la protección de San Miguel Arcángel.
La fórmula exacta que recomiendo es: Señor Jesucristo, Rey del universo, vengo ante ti con el corazón contrito y humillado, reconociendo mis pecados y suplicando tu misericordia infinita. Por los méritos de tu sangre preciosa, purifica este hogar de toda mancha de pecado y restaura tu presencia bendita entre nosotros. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia, se les defiende este hogar contra todos los ataques del enemigo. Esta oración debe realizarse con fe profunda y arrepentimiento. El agua bendita no es un amuleto supersticioso, sino un sacramental que la Iglesia ha bendecido específicamente para expulsar la presencia demoníaca y atraer la protección divina. Cuando se asperja con fe en toda la casa, especialmente en dormitorios, lugares de trabajo y espacios de reunión familiar, actúa como un canal de gracia que restablece la atmósfera espiritual del hogar. El crucifijo, por su parte, no es simplemente un objeto decorativo. La representación del sacrificio redentor de Cristo, que tiene poder real sobre las fuerzas del mal, debe colocarse en el lugar más visible de la casa, preferiblemente donde la familia se reúne habitualmente, y cada vez que pasen junto a él, deben hacer la señal de la cruz, recordando que Cristo es el Señor de ese hogar. La oración específica que les he compartido combina el reconocimiento del pecado, la súplica de misericordia, la consagración del hogar a Cristo Rey y la invocación de la protección angélica, elementos que restauran efectivamente el orden espiritual quebrantado por el pecado. Es importante comprender que este ritual de emergencia no sustituye la necesidad de la confesión sacramental, pero sí puede restablecer temporalmente la protección divina y crear las condiciones espirituales favorables para que el alma encuentre la oportunidad de confesarse adecuadamente. Como nos enseña la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sean sobrios y vigilen. Su adversario, el diablo, ronda como león brujiente buscando a quien devorar. Cuando el hogar pierde la protección divina por causa del pecado mortal, se convierte en territorio vulnerable a la acción demoníaca. Pero cuando se restaura mediante estos medios extraordinarios, unidos a la contrición perfecta, vuelve a ser fortaleza espiritual. Los testimonios de familias que han aplicado este protocolo durante épocas de crisis espiritual confirman que Dios responde inmediatamente a la sinceridad del arrepentimiento y al esfuerzo por restablecer el orden sagrado en el hogar. La clave está en realizarlo con fe auténtica, no como una fórmula mágica, sino como una súplica humilde, dirigida al corazón misericordioso de Cristo. Permítanme revelarles ahora el misterio más consolador de la misericordia divina, la confesión de deseo. Un medio extraordinario de perdón que puede justificar al alma incluso cuando no existe acceso físico al sacramento de la penitencia. El caso histórico más luminoso lo encontramos en el ladrón crucificado junto a Cristo, quien recibió el perdón completo y la promesa del paraíso sin haber pasado por confesión sacramental alguna. Como relata el Evangelio de Lucas capítulo 23, círculo 43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón experimentó lo que los teólogos llaman confesión de deseo. Reconoció sinceramente su culpa, se arrepintió con dolor perfecto, manifestó fe en la divinidad de Cristo y expresó su deseo ardiente de reconciliación con Dios. Su conversión fue tan auténtica y completa que Cristo mismo le garantizó la salvación inmediata. Este ejemplo no es una excepción extraordinaria, sino la manifestación de una ley general de la misericordia divina que opera cuando se cumplen las condiciones precisas establecidas por la sabiduría de la Iglesia, y para que la confesión de deseo sea válida ante Dios, debe cumplir condiciones canónicas específicas que el Código de Derecho Canónico establece con precisión doctrinal. No cualquier arrepentimiento superficial o emocional tiene esta eficacia salvífica, sino únicamente aquel que incluye elementos teológicos precisos. Primero, debe existir conocimiento claro de haber cometido pecado grave y reconocimiento explícito de la culpa personal, sin excusas ni atenuantes. Segundo, debe haber dolor sobrenatural por el pecado motivado por el amor a Dios o al menos por el temor filial de haberlo ofendido.
Tercero, debe incluir propósito firme y sincero de no volver a pecar con resoluciones concretas para evitar las ocasiones de pecado. Debe manifestarse el deseo ardiente de confesarse sacramentalmente en la primera oportunidad posible, sin dilaciones voluntarias. Quinto, debe existir fe en la misericordia divina y en el poder de Cristo para perdonar los pecados. Estos 5 elementos no son opcionales, sino indispensables para que la confesión de deseo produzca el efecto justificante que puede salvar eternamente al alma. La tradición teológica de la Iglesia enseña que el deseo sincero del sacramento, cuando está acompañado de las disposiciones adecuadas, puede anticipar la gracia sacramental en casos de verdadera imposibilidad. Santo Tomás de Aquino explica que esto ocurre porque el sacramento no actúa por virtud propia, sino como instrumento de la gracia divina, y cuando el instrumento ordinario no está disponible, Dios puede conceder directamente lo que habitualmente concede a través del instrumento. Esta gracia extraordinaria requiere disposiciones más perfectas que las ordinarias, porque debe suplir lo que normalmente aporta el rito sacramental. Por eso la confesión de deseo exige contrición perfecta, es decir, dolor motivado por el amor puro a Dios, mientras que la confesión sacramental puede ser válida incluso con contrición imperfecta, motivada por el temor del castigo. Como nos enseña la Escritura en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No lo despreciarás, oh Dios. El elemento absolutamente indispensable para que la confesión de deseo sea válida es el voto sagrado de confesarse sacramentalmente en la primera oportunidad real que se presente. Este voto no puede ser vago ni condicional, sino firme y determinado, con un compromiso específico de buscar activamente la oportunidad de confesión sacramental. Quien hace confesión de deseo debe prometer solemnemente ante Dios que buscará un sacerdote tan pronto como las circunstancias lo permitan, sin posponer por comodidad, pereza o vergüenza. Este compromiso concreto es tan esencial que sin él, todo el proceso es inválido, porque demuestra que el arrepentimiento es auténtico y no una búsqueda de excusas para evitar la confesión sacramental. La fórmula que recomiendo es: Señor mío, que se duelo de todo corazón de haberte ofendido, y propongo firmemente con tu gracia nunca más pecar y huir de toda ocasión de pecado. Deseo ardientemente confesarme sacramentalmente y me comprometo solemnemente a buscar a un sacerdote la primera oportunidad que me con sin dilación ni excusas. Este voto debe hacerse con toda la seriedad de un juramento sagrado, la experiencia espiritual de quienes han practicado correctamente la confesión de deseo. Testimonio que produce una paz inmediata y una certeza interior de haber sido perdonados que ninguna consolación humana puede proporcionar. Esta paz no es psicológica sino ontológica, porque corresponde a un cambio real en el estado del alma ante Dios, como nos promete la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar en este texto no se refiere únicamente a la confesión sacramental, sino a todo reconocimiento sincero de la culpa acompañado de arrepentimiento verdadero. Por eso quienes realizan la confesión de deseo con las disposiciones correctas, experimentan inmediatamente la liberación espiritual, el regreso de la paz interior, la facilidad para la oración y esa certeza consoladora de haber recuperado la amistad con Dios. Esta experiencia debe motivarlos aún más a cumplir lo antes posible su compromiso de confesión sacramental, no por obligación legal, sino por gratitud amorosa hacia la misericordia recibida. Queridos hermanos, debo dirigir sus corazones hacia una realidad que la predicación moderna prefiere silenciar, pero que la caridad pastoral me obliga a proclamar. La misericordia divina, siendo infinita en su esencia, tiene límites temporales en su aplicación, porque nuestra vida terrena no es indefinida y la muerte puede sorprendernos en cualquier momento. Santa Faustina Kowalska recibió una visión que estremeció su alma. Contempló almas que habían muerto en pecado mortal,
precisamente por haber diferido su reconciliación con Dios, pensando que tendrían tiempo mañana, la próxima semana, el próximo mes. Estas almas le gritaban con desesperación: si hubiéramos sabido que moriríamos hoy, nos habríamos arrepentido inmediatamente. Esta urgencia no es psicológica ni emocional, sino tolos, porque toca la realidad más fundamental de nuestra existencia. El alma humana está destinada a la eternidad. Y el estado en que la muerte nos encuentre determina nuestro destino para siempre, como nos advierte la Escritura en la carta a los Hebreos. Capítulo 9. Tatu del siglo XXVII está establecido que los hombres mueren una sola vez, y después de esto, el juicio de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, quien confesó durante más de 30 años y conocía profundamente los secretos del alma humana. Alertaba constantemente que el demonio solo teme dos cosas en este mundo: la comunión frecuente y bien recibida, y la confesión bien hecha con arrepentimiento sincero. Por eso, el enemigo de las almas trabaja incansablemente para alejar a los católicos de estos dos sacramentos, inspirando pereza espiritual, falsos pretextos, vergüenza malentendida y esa terrible tentación de posponer indefinidamente la reconciliación. Cuando alguien no puede acceder físicamente a estos sacramentos por causas realmente involuntarias, el demonio cambia de táctica e inspira desaliento, como si la gracia divina estuviera limitada a los encuentros físicos con el sacerdote. Contra esta doble estudia diabólica, la Iglesia nos ha entregado las armas espirituales que hemos compartido: la contrición perfecta como anticipación de la confesión sacramental y la comunión espiritual como participación real, aunque invisible, en la Eucaristía. Estas no son consolaciones piadosas, sino realidades espirituales objetivas que pueden sostener y salvar al alma incluso en situaciones de emergencia extrema. El protocolo completo de acción inmediata que deseo grabar en sus corazones comprende 3 elementos inseparables que forman una tríada salvífica de eficacia comprobada. Primero, la contrición perfecta debe realizarse ahora mismo, en este momento sin dilación alguna, con dolor sobrenatural por haber ofendido a Dios, motivado por el amor puro y no por el temor al castigo, acompañado del propósito firme de no volver a pecar y de confesarse sacramentalmente en la primera oportunidad. Esta contrición debe incluir el examen de conciencias, el reconocimiento específico de los pecados cometidos y la súplica humilde de perdón, dirigida directamente a Cristo crucificado. Segundo, la comunión espiritual debe convertirse en práctica diaria mientras dure la imposibilidad de acceder a la misma, siguiendo el método de 5 pasos que compartimos: preparación del corazón, reconocimiento de la indignidad, deseo ardiente de recibir a Cristo, invitación interior al Señor y acción de gracias prolongada. Esta práctica debe realizarse preferiblemente a la misma hora cada día, creando un ritmo espiritual que sostenga la vida sobrenatural del alma. Tercero, la búsqueda activa de la confesión sacramental debe convertirse en prioridad absoluta, sin permitir que la comodidad, la pereza o los compromisos mundanos pospongan indefinidamente este encuentro salvífico. Como nos enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 30 y 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán dadas por añadidura. Buscar el reino significa poner los medios de salvación antes que cualquier otra preocupación temporal. Quien ha realizado correctamente la contrición perfecta ya está en gracia, pero debe cumplir su promesa de confesión sacramental como acto de obediencia a Cristo, que instituyó este sacramento para el perdón ordinario de los pecados. La confesión sacramental posterior no solo confirmará el perdón ya recibido, sino que añadirá las gracias específicas del sacramento, fortaleza contra las tentaciones futuras, luz para conocer mejor la propia alma y paz confirmada por la absolución visible del representante de Cristo. Esta tríada salvífica, contrición perfecta, comunión espiritual, búsqueda activa de confesión, constituye el camino seguro que puede llevar al alma desde el estado de pecado hasta la plenitud de la gracia santificante.
Concluyo esta enseñanza con una súplica paternal que brota del amor pastoral hacia cada una de sus almas. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo contra Dios, como nos exhorta San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Si han reconocido pecado grave en sus vidas, apliquen inmediatamente estos métodos que la tradición católica ha custodiado durante siglos para situaciones de emergencia espiritual. No esperen hasta mañana lo que pueden hacer hoy. No pospongan hasta la próxima semana lo que pueden realizar en este momento. La misericordia divina es abundante para quien la busca sinceramente, pero nuestra vida terrena es frágil e incierta. Dios nunca niega su perdón a quien lo busca con corazón contrito. Exige que respondamos con prontitud a su llamada de conversión. Que la Virgen María, refugio de pecadores, interceda por ustedes y les obtenga la gracia de una respuesta generosa e inmediata a la invitación amorosa de su divino corazón. En sus manos maternales deposito cada una de sus almas, confiando en que sabrá guiarles por el camino seguro hacia la reconciliación completa con su Creador. Queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta enseñanza, mi corazón paternal se llena de esperanza al saber que han recibido estos tesoros de la tradición católica que pueden transformar completamente su situación espiritual. Todo lo que he compartido con ustedes no son teorías abstractas y consolaciones vacías, sino métodos probados durante siglos por santos, mártires y almas fervorosas que enfrentaron circunstancias similares a las suyas. La contrición perfecta que Santo Tomás de Aquino explicó a comunión espiritual, que Santa Catalina de Siena practicó. La confesión de deseo que justificó al ladrón crucificado con Cristo y los rituales de restauración espiritual que San Benito de Sarois constituyen un arsenal completo de armas espirituales que ninguna circunstancia externa puede arrebatarles. Como nos promete la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 39, ni la altura ni la profundidad de ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta promesa se cumple de manera especial cuando aplicamos estos métodos extraordinarios con fe sincera y amor ardiente. Mi última palabra para ustedes es una bendición y una exhortación que el Dios de toda consolación, que nunca abandona a quienes lo buscan sinceramente, derrame sobre sus almas la abundancia de su misericordia y les conceda la gracia de aplicar inmediatamente estas enseñanzas salvíficas. No permitan que estas palabras queden como simples conocimientos teóricos, sino conviértanlas en práctica vital que transforme su relación con Dios desde este mismo momento. Como nos enseña Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos. La salvación eterna no depende de circunstancias externas, sino de la sinceridad de nuestro arrepentimiento y de la autenticidad de nuestro amor a Dios. Que el Sagrado Corazón de Jesús sea un infinito de misericordia, acoja sus súplicas y transforme sus corazones. Que la Virgen María, Madre de la Divina Gracia, interceda por ustedes y les obtenga todas las gracias necesarias para perseverar en el bien hasta el último momento de sus vidas. Que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y amor de Dios. Así sea.